El Observatorio de Medios CUITESO presenta La Charla, una entrevista para poner en común. Salutaciones humanos y bienvenidos a La Charla, una entrevista para poner en común. Mi nombre es Rodrigo González y en esta ocasión tenemos a Bernardo Mazzini, miembro honorífico del Observatorio de Medios CUITESO, académico aquí también del ITESO y pues es un experto en historia de las comunicaciones de aquí, y te trajimos ahora para hablar de un pedacito de la historia, pero de la prensa escrita. Particularmente la prensa escrita, ¿verdad? Porque experto, quién sabe si uno es experto de veras, pero pues es de la que sé más. Ya lo vamos a escuchar ahorita, ¿no? Porque vamos a tratar de hacer una radiografía pues muy breve y muy escueta, porque esto podría ser una licenciatura, ¿no? De la prensa escrita en este país, ¿no? Y vamos a tratar de irnos, pero bien atrás, ¿no? ¿Al siglo XIX? Pues podemos intentarlo, ¿verdad? Desde el México independiente o desde el siglo XIX tal cual, y particularmente desde los tiempos que creo que marcaron la época política de ese siglo en México, más allá de la independencia, fue más bien la pugna política entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Porque también eso explica un poco también el funcionamiento de la prensa mexicana de entonces, incipiente, artesanal, que además era una prensa de un tiraje súper escuetos, de apenas unos cuantos cientos de ejemplares en cada periódico, que se hacían, pues, te digo, de manera muy artesanal, y que casi eran como esos que se dice los discursos comunistas, que solo convencían a los ya convencidos, porque los discursos, sí, lo que decían los periódicos de línea abiertamente liberal era, pues prácticamente se mandaban mensajes entre liberales y hacían lo mismo los conservadores. Claro. Estaba dirigido para una élite muy particular, ¿no? Así es, digo, si nos vamos a esa idea de opinión pública entendida desde la lógica que después habría definido Habermas un poquito más finamente, la opinión pública en el siglo XIX se circunscribía a la clase política. Prácticamente solo entre ellos escribían, no les interesaba llegar al ciudadano de a pie, básicamente era generar insidias o buscar complicidades entre miembros de la clase política. Ahora nos puede resultar un poco más familiar la relación entre la prensa, digo, ahora ya con televisión, internet, ¿no? Pero esa relación entre el poder y los medios de comunicación ahora, pero ¿cómo era esa relación de la prensa en esos entonces y el poder? Sí, bueno, era de ese tipo de relación con la prensa en la que prensa y medios eran en alguna medida la misma cosa. O sea, los dueños de periódicos solían tener escaños en el Senado, claro, solían ser ministros, o eran prácticamente subapéndices o negocios dentro de otra serie de negocios que solían tener quienes participaban de la política, ¿no? Entonces, eso hacía que la relación, pues, prácticamente fuera un intento de beneficio recíproco, cosa que fue variando un poquito en la medida en que ya terminado un poco la época álgida del conflicto entre conservadores y liberales, y me refiero ya más concretamente a los tiempos del Porfiriato, digo, quizá el advenimiento o el triunfo de Porfirio Díaz y su imposición en el poder hizo una especie de consolidación del modelo de los liberales por encima de los conservadores, que se reorganizaron de otra forma y en alguna medida quizá, aunque no ejercían el poder de facto, sus usos y costumbres después permearon en la segunda mitad del Porfiriato, cuando el aparato dejó de ser tan liberal, ¿no? Y eso sí dio lugar a una prensa que además coincidió en la segunda mitad del Porfiriato, particularmente a partir de 1896, con la aparición del Imparcial, que es es definitivamente el primer periódico industrializado que se hizo en México. ¿Qué tipo de prensa era? Es decir, era como estos juegos modernos ahora que hacen como que de jugarle a la prensa imparcial y que tira para los dos lados. Claro, mira, de hecho también el asunto de la industrialización de la prensa a partir de este caso del Imparcial, transitamos del modelo decimonónico en el que era una prensa
mayoritariamente opinativa, Ujú. casi opinativa, era simplemente, vamos, los periódicos se llenaban más bien de columnas Ahora, eso, en las ajá. que se tiraban netas y netas y netas políticas. Ujú. Y eso uno diría que era el rasgo distintivo del caso mexicano, pero no, en realidad sí pasaba en prácticamente todo el mundo. Ahora, En esa época era lo que se destilaba en casi todo el mundo y de hecho más o menos al mismo tiempo que en el resto del mundo, también México empieza a industrializarse y en la medida en que el periódico se hizo más barato y más accesible a más personas, ujú. fue dándole más espacio, se fue profesionalizando y una de las cosas que ocurrieron es que se le dio mucho más lugar a lo informativo por encima de lo opinativo. Ya. Y empezaron a dividirse las secciones, a identificarse los espacios del periódico que eran para vertir noticias, Ujú. verter noticias, y los espacios que eran para verter opinión. Más o menos como, digo, ahora ya se está como que dejando eso un poco, pero como ahora vemos, no sé, como el informador, ¿no? Que vemos así ya con sus secciones y Exacto, sí. una cosa así, ¿no? Un asunto, hoy estamos muy familiarizados, si uno ojea un periódico es relativamente fácil identificar secciones. Ujú. En el siglo XIX estaba todo revuelto. Órale. Así. Y cae Porfirio Díaz. Y cae Porfirio ¿Qué, Díaz. qué pasa con la prensa ahí? En mayo del 11 cae Porfirio Díaz, en el mismo 1911 gana las elecciones Francisco I. Madero, Ujú. y con la llegada de Francisco I. Madero, él logró llegar respaldado por muchos empresarios, por mucha gente que saludó el relevo presidencial, pero no todos, por supuesto, ¿no? Ok. Y muchas de las clases poderosas en este país sintieron amenazado su régimen de privilegios que habían tenido durante 30 y tantos años Por con un don cambio, Porfirio, por claro. supuesto, Ujú. y entonces muchos de ellos eran dueños de periódicos. Mira. Entonces, y además, los que no eran dueños de periódicos también tuvieron como estrategia política y económica también la idea de fundar periódicos que aparecieron como hongos, algunos de ellos Ujú. aparecieron en el contexto de la revolución Ujú. para criticar, pero a mansalva, a Francisco I. Madero, que si bien pues para algunos era el gran héroe de la revolución, Ujú. mucha de la opinión pública de la época, las que empezaban a acercarse a la prensa, Ujú. pues opinaban de él que era el disruptor del orden que tanto trabajo Claro, le había el costado a Porfirio. rebelde, claro. Así es. Y ahí, para retomar un poco la pregunta que te hice de tiempos más atrás, ¿hubo algún cambio particular en el estilo de periodismo que se hacía, sobre todo con esta transición tan peculiar? Sí, pues también coincide con el hecho de que se empieza a diseminar más el periódico industrializado. Ujú. Entonces empieza a profesionalizarse un poco el oficio del reporter, como se le decía entonces, Claro. incluso como siempre y hasta la fecha, la mayoría de los tecnicismos del mundo del periodismo han sido delineados en Estados Unidos. Ujú. La teoría del periodismo y los términos del periodismo han sido sobre todo anglosajones, y esos tipos de influencias, por supuesto, que iban llegando cada vez más a México. Había además comunidad estadounidense en México que hacía sus propios medios de comunicación, Ujú. existían desde el Porfiriato, y por supuesto hubo prensa en inglés liberal y prensa en inglés, bueno, prensa en inglés pro Porfirio y prensa en inglés Órale. pro revolución. Claro. Había de las dos, y vamos, se fue afianzando más un modelo parecido al de ahora, que estructuraba el periódico en Ujú. secciones, Por partes, claro. que lo abarataba, además del Imparcial empezaron a surgir, sobre todo en tiempos de Venustiano Carranza, Ujú. nuevos periódicos con técnicas industrializadas que lo hicieron pues mucho más asequible. En términos pues digo, siguiendo con la relación o como de control o de tener de usar la prensa para otras posibilidades, Madero es decir, era consciente, porque ya lo decíamos, ¿no? Que tenemos esta imagen de Madero como decimos, como de un señor así como muy bonachón y buena onda, El ¿no? tipo buena onda, era un tipo fresón que venía del norte del país, un mi rey que quiso hacer política, Mira, ¿verdad? fíjate. Entonces, y que le salió bien y que logró la complicidad de otros empresarios jóvenes que también dijeron, órale, vamos cambiando de modelo de gobierno, Ujú. pero por supuesto que seguían siendo más los que preferían que todo siguiera igual. Y esos que eran más y que también tenían sus recursos, sí introdujeron en su estrategia política un componente relacionado con la prensa, que no cuidó Madero.
Ya. Entonces, lo que ocurrió fue que empezó a haber mucha prensa contraria a Madero, que despotricaba contra él, y eso le sirvió mucho a Victoriano Huerta para que incluso el golpe de Estado que hizo, y de hecho a matar a mansalva a Francisco de Madero y a Pino Suárez, fuera un acto que de hecho fue súper aplaudido por la mayoría de la población. Claro. ¿Qué pasa con Venustiano Carranza? O sea, ¿se dio cuenta que no bastaba con tener la pura legitimidad? Exacto. Se dio cuenta de que el gran error de Madero había sido no tener una estrategia de prensa. Y entonces arma una, a partir de la manera tan absolutamente ilegítima, usurpadora del poder que había usado Victoriano Huerta para subir a la silla presidencial. En el norte aparece Venustiano Carranza y arma un ejército constitucionalista, pero no nada más hace un plan militar, sino que y político, con el asunto de crear una nueva constitución que restableciera el orden que se había perdido desde que empezó el conflicto bélico, sino que además se da cuenta de que esa idea tenía que venderla, tenía que hacerla conocer, tenía que divulgarla, y entonces necesitaba un sistema, no un periódico o dos, sino un sistema de periódicos que estuvieran hablando bien, claro, que estuvieran presentándole a la población la idea de que México necesitaba una constitución nueva. Entonces, al mismo tiempo que ibas logrando conquistas militares, sobre todo con el apoyo del famoso Triángulo Sonorense, ¿no? de Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, que fueran, como quien dice, sus grandes operadores, tanto políticos como militares, Venustiano fue avanzando hacia el centro del país. Con una red de periódicos que ya lo decía. Con ese proyecto, que poco a poco fue sembrando, digamos, semilla por donde iba pasando, pero una vez que se convirtió en primer jefe, y que asumió la presidencia de facto, pues, porque no se asumió como presidente de la República, sino que esperó a que hubiera constitución para hacerse llamar presidente. Sin embargo, en su condición de primer jefe del ejército, sí fomenta el cierre del Imparcial, que la gente lo relacionaba con Porfirio Díaz, y después el nacimiento de periódicos como El Universal, El Informador en Guadalajara, Excelsior también en la Ciudad de México, El Porvenir en Monterrey, El Siglo de Torreón, y una red, pues, de periódicos que acogieron el proyecto constitucionalista. Y que por eso ahora andan cumpliendo 100 años al mismo tiempo. Exacto, todos, así ¿no? como en febrero por eso. próximo la Constitución va a cumplir 100 años, no es casualidad que varios periódicos de este país, algunos de los más asentados en sus respectivas plazas, también están cumpliendo 100 años. Pues ahí está el contexto, mira, Así es. duda resuelta por ahí. ¿En qué momento o hasta dónde en la historia se genera una nueva, o por decirlo de alguna manera, una nueva relación entre prensa y poder? O sea, ¿cuándo es cuando hay como un cambio ahí? No pienso, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, Claro. que funda Pipsa, ¿no? La productora importadora de papel, que la idea, o lo que supongo es que se fundó como para garantizar, como para tener un control en precios, distribución de papel para los periódicos, y que eso es lo que dio a pie para que el gobierno pudiera aprovechar esta empresa como para... Hay una idea que creo que lo encierra bien, ¿no? Como el si te portas mal, ¿no? Si me criticas de alguna manera ahí, no te doy papel, ¿cierto? Así es. Y de hecho, en torno a Pipsa hay un montón de mitos urbanos, ¿no? O por lo menos dos muy consolidados. Primero, como que Pipsa era del gobierno, ¿no? Y Pipsa era una empresa paraestatal en la que también los dueños de los grandes periódicos mexicanos eran socios. O sea, había un contubernio muy bien construido entre el gobierno y los dueños de los periódicos grandes, me refiero al Universal, el Excelsior, el Informador, los periódicos de mayores tirajes a nivel nacional, Sí. Que participaban accionariamente en Pipsa, y entonces incluso se daban el gusto de poder mal administrar Pipsa, porque todos los pasivos y todas las deudas se convertían en pasivos que absorbía el gobierno federal, y entonces los periódicos nunca perdían, aun cuando, en el negocio de Pipsa y en la venta de papel a sí mismos, y además a los periódicos pequeños de las ciudades del resto del país, de todo el país, los periódicos de menor tiraje o de menor escala y menor circulación,
ellos necesitaban comprarle siempre el insumo a Pipsa, entonces se lo compraban a sus rivales grandotes y al gobierno. Primera cosa, ¿verdad? Entonces los socios, los dueños de los grandes periódicos eran socios del gobierno en la empresa Pipsa. No era únicamente el gobierno el que controlaba la administración del papel. Sí, mira. Primera cosa, ¿verdad? Y la segunda es que mucha gente decía que cuando un periódico por ahí tenía alguna idea locochona o rebelde o era muy crítico con el poder, entonces Pipsa lo castigaba negándole papel. ¿Y eso alguna vez llegó a suceder? Ahí... Incluso hay periodistas que dicen, sí, le pasó al medio fulano que se le negaba papel, ¿no? Sin embargo, y cito una investigación rigurosa que hizo Armando Zacarías, investigador de la Universidad de Guadalajara, que se puso a estudiar el caso a ver si había documentación histórica y real de algún caso en México en el que de veras algún medio haya dejado de recibir papel, y no hay pruebas fehacientes de que haya ocurrido con ninguno. Ahora, sabemos que existían las amenazas, o sea, sabemos que se el control psicológico. Algo parecido, algo así. Algo así. Mira. Siempre estaba presente la insinuación de la posibilidad de negarte el papel. Digo que eso, si eso es lo que te dedicas, pues con cuidadito te vas, ¿no? Exacto, y además pues por otro tipo de prácticas que hacía el gobierno en ese entonces, Ya. Era algo que sonaba muy posible. Sí, claro. Sin embargo, nadie puede decir todavía que esté probado que a alguien se le haya negado el papel. Qué padre desmenuzar chismes de la prensa. Porque sí es como una idea como muy expandida y con mucha legitimidad, ¿no? Sí. No, y que tiene perfecto sentido, ¿no? Digo, en los 60s, ¿cómo no vas cuadra cómo no vas a controlar? perfectamente con lo que dicen que pasaba en los años del PRI duro. Y ahí va genérica, ¿no? A ver qué sale, para ir cerrando. ¿Cómo está la prensa ahorita? ¿Y cómo está la prensa ahorita? Mira, porque de esos años de romance entre el gobierno y los periódicos grandes, insisto en que con los grandes, pues esos años los años maravillosos duraron buen rato. Quizá el primer quiebre, como tantos quiebres sociopolíticos hubo en este país en el 68, porque el Excelsior, ya dirigido por Julio Scherer, le da cierta cobertura a Tlatelolco, bastante tenue si uno la compara con cosas que uno puede leer hoy en día, pero empieza a haber fricciones o empieza a haber grietas en toda la estructura de poder y de complicidades entre periódicos y el poder político. Entonces, ¿no? por ahí como a finales de los 60 es cuando empieza como una... Al mismo tiempo empiezan a aparecer revistas como la revista ¿Por qué? Que empezaban ya a hacer cuestionamientos, pero desde las revistas, no tanto el periódico diario, no tanto los diarios. Pero ejercicio de ser un poco, porque a lo que se podía, pero más críticos o tratar ahí de... Sí, tenuemente empieza a aparecer la crítica en esos años, aunque el periódico mítico, ese Excelsior de Julio Scherer, del que se habla ya desde el 68, pero sobre todo hasta el 76, en que hay un punto de quiebre muy fuerte, ocurre pues que Excelsior seguía buscando mucha más independencia política, y entonces, pues después del 76, digamos que con la expulsión de Scherer de la dirección del periódico, Claro. Las consecuencias no solo fueron para Excelsior, sino que nació Proceso unos meses después y mucha más prensa empezó a tomarse, empezó a exigir mucha más autonomía en su línea editorial. Poco después nació también el 1+1. El 1+1, después de una decisión de gente del 1+1, nace La Jornada. Entonces, ya a partir de los últimos 70, pero sobre todo en los 80, se resquebraja mucho más el asunto. Empieza a aparecer algunas voces críticas que se consolidaron en los años posteriores. Pues mira, hemos hecho un resumen de 200 años de historia en unos minutos. Estuvo muy bien esto. Ahí está. Así que cuando se pregunten por qué la relación entre ciertos medios y entre el poder es como es, hay que revisar esta charla, ¿no? Bernardo, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rodrigo González y para estas charlas y para otras piezas los invitamos a que sigan nuestras plataformas digitales. En Facebook estamos como el Observatorio de Medios QITESO, en Twitter como @qmedios, en nuestra página web como qmedios.iteso.mx. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar La Charla, una producción del Observatorio de Medios QITESO. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.